Buenos días amigos y amigas, bienvenidos a este su canal, El Rincón Pericial. Bienvenidos nuevamente, es un gusto saludarles como siempre, su amigo de siempre que los espera aquí en este canal, el maestro Héctor Herrera. Saludándoles, es un placer y agradecerles de nueva cuenta sus comentarios y su seguimiento a través del Instagram, El Rincón Pericial, a través de la página del Facebook del Centro de Adiestramiento, Asesoría y Servicios de Expertise Integrales y al del ¿Qué pasó? El que pasó del 55 61 50 87 75. No olviden ese número. Manden sus comentarios, sigan mandando sus ideas, comentarios, sus saludos. Y gracias y saludos a todos aquellos criminalistas que están ya trabajando, ya ejerciendo la profesión, y aquellos que están por formándose y que están por ya recibirse en sus diferentes profesiones. Saludos a todos aquellos también practicantes del derecho y de las diferentes licenciaturas y ramas profesionales. Bien amigos y amigas, este tema del día de hoy con respecto a las ciencias y disciplinas auxiliares de la criminalística o coadyuvantes de la criminalística. Si bien es cierto, por ahí se maneja el concepto de la criminalística con referencia a muchos ponentes de la misma, como el caso del doctor Rafael Moreno González, el cual nos platica y nos dice que la criminalística, pues si bien es cierto, es una disciplina que aplica los conocimientos de métodos y técnicas de las ciencias naturales, pues para el examen del material sensible significativo, en otros términos, los indicios. Y esto pues con relación a un hecho delictivo, un hecho delictuoso, y establecer en condición del auxilio hacia la Procuración de Justicia, establecer pues el hecho material y los presuntos responsables. Pero un punto muy importante, ahí se denomina como una disciplina. Pero en sí, la criminalística, que es una ciencia o una disciplina, algunos ponentes ya la clasifican y ya la reconocen como una ciencia. Desde el punto de vista de lo que es el concepto de una ciencia, dice entonces que una ciencia, pues eso es una rama del saber. La ciencia es una rama del saber, la cual se constituye de un conjunto de conocimientos objetivos, variables, relacionados con un tema o un área determinada, un área de estudio determinada, y que pues lógicamente se obtiene todo esto a través de la observación y de la experimentación. También la ciencia, en su concepto, en su definición, nos maneja que utiliza una de las características principales de la ciencia, es que utiliza una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Entonces, mientras que una disciplina nos aterriza en lo que es un conjunto de reglas o normas que cuando se cumplen constantemente, estas nos llevan a un cierto resultado. Bien, pues entonces la criminalística como un área de investigación desde el punto de vista de un hecho material delictivo, específicamente puede tratarse de una conceptualización de la ciencia o de la disciplina, porque a final de cuentas también experimenta, también se realiza a través de elementos objetivos, hechos materiales, acuérdense, hechos objetivos, y utiliza también una metodología para determinar el estudio del objeto, que en este caso sería el hecho material. Entonces, por ese lado es que sí específicamente podría determinarse como una ciencia. Una disciplina en cuanto que pues lleva a cabo un conjunto de normas o reglas que efectivamente al estarse aplicando constantemente nos van a llevar a un resultado, el resultado que se pretende o se espera obtener. Ciencia o disciplina, la criminalística como un campo, como un área de trabajo en la investigación relacionada con los hechos delictivos, pues también se va a apoyar de acuerdo a la definición de Rafael Moreno González, en la que dice que se apoya prácticamente de los métodos, técnicas de las ciencias naturales, específicamente se va a apoyar o coadyuvar con las diferentes ciencias, pero con las diferentes disciplinas también, o las diferentes áreas, como podría ser un arte, podría ser un oficio también, en la que se puede apoyar la criminalística para llevar a cabo el cumplimiento de su objeto de estudios o de su objetivo. Digámoslo así, un ejemplo muy claro, pensemos en un hecho delictivo por robo.
a una casa habitación en donde se presume haya sido alterada las cerraduras de las puertas principales para acceder al inmueble. Se hace la investigación, se hace la visita por los peritos, por la policía de investigación, por todas las áreas correspondientes que van a llevar a cabo estas diligencias, y se puede requerir en un momento dado la participación de un experto en materia de cerraduras. Bueno, entonces estaríamos hablando de que esa persona, ese experto, si bien es cierto, probablemente no hubiera en ese momento un perito específico en relación a cerraduras, podría habilitarse alguna persona experta que tuviera el conocimiento, el dominio con respecto al asunto de cerraduras, para que éste pudiera aportar su opinión técnica en relación a si esa cerradura pudo haber sido alterada, pudo haber sido forzada para haber sido abierta e ingresar al inmueble. O en su momento determinar si efectivamente fue abierta con el procedimiento común, con la llave, con una llave que conduce a abrir esa combinación, lo cual indicaría entonces que no fue forzada y que podría haber sido pues personas que ingresaron al inmueble que tienen el acceso a este mismo. Es un ejemplo muy claro. Otro claro como disciplina, como una parte de un área de trabajo que puede coadyuvar a la criminalística, podría ser por ejemplo el campo de la dactiloscopía. La dactiloscopía en sí, pues hay peritos específicos en el ámbito de la identificación de los puntos característicos de las huellas dactilares. Hoy inclusive ya en nuestros sistemas y en nuestras plataformas ya aparece digitalizado el estudio de las características o de los puntos característicos de una huella dactilar. Ya no es como antes que se hacía la lectura inclusive manual, ¿verdad? A la rudimentaria, que era conocimiento muy específico del perito. Pues hoy ya se tienen inclusive equipos, se tienen mecanismos electrónicos, digitales para poder llevar a cabo ese trabajo, software, ya sistemas computacionales para llevar a cabo el estudio de este tipo de áreas. Sin embargo, es una disciplina, no es una ciencia, pero es una disciplina que aporta al trabajo de la investigación criminalística. El caso de las ciencias, todas las ciencias, aquellas como las matemáticas, las propias ciencias naturales, la química, por ejemplo, la biología, que es una de las ciencias principales a utilizarse como coadyuvante en el ámbito de la criminalística. En el caso de la química, por ejemplo, la física, otra de las áreas muy interesantes de trabajo de apoyo para la investigación criminalística. Por ejemplo, diríamos el caso de un hecho de tránsito. En un hecho de tránsito, esta área, esta ciencia que nos podría hablar desde el punto de vista en la física, desde el punto de vista de la mecánica, la dinámica, que son áreas o ramas de la física que van encaminadas al movimiento, comportamiento de los cuerpos y sus movimientos. En este sentido, podría aportar a lo que es el trabajo técnico-científico de un perito para establecer fuerzas, velocidades, por ejemplo, de un vehículo, trayectorias del vehículo, velocidad inclusive de transporte o de caminar, por ejemplo, de un peatón, ¿verdad? Esa velocidad con la que se desplaza. Desde el punto de vista de la física nos va a apoyar, nos va a aportar para poder obtener esa información. Las matemáticas, que es otra de las ciencias muy interesantes, que aterrizan mucho en el auxilio de la criminalística, y ya decíamos por el caso de hechos de tránsito. Otro caso donde puedan aplicar las matemáticas es en los cálculos, muchas veces por velocidades de desplazamiento, por ejemplo en el caso de incendios o de explosiones, donde se va a calcular la velocidad de desplazamiento y velocidad de impacto, por ejemplo, de los daños producidos en un inmueble por una explosión o por el movimiento inclusive dinámico o termodinámico de los humos, los gases, los vapores en un incendio, por ejemplo. En sí, entonces, las ciencias y las disciplinas que son encaminadas siempre al apoyo del trabajo de la criminalística, podemos decir que es infinito. Es decir, todas las ciencias, todas las disciplinas, todas las artes, todos los oficios, cualquiera que fuera, que en su momento pudieran ser necesarios para aplicarse desde el punto de vista de la investigación criminalística, van a poder ser utilizados. No es una área de trabajo limitativa. Aquí el asunto de la criminalística se apoya de todas esas ciencias, de todas esas artes, oficios que pudiera haber para, en su caso, resolucionar o resolver
la incógnita o las incógnitas que se tienen en cuanto pendientes y como objetivo del resultado de su trabajo de un perito. Así bien, amigos, todas las ciencias y todas las técnicas. Decíamos bien entonces que la ciencia, como esa rama del saber que está envuelta o constituye ese conjunto de conocimientos, objetivos y variables sobre un tema determinado, específico, pero que realmente esa ciencia va a tener o va a estar basada siempre en el asunto de la observación y la experimentación. Algo muy interesante. En el caso de la criminalística, se tenía esa dualidad muchas veces, o esa diversidad de opiniones o conceptos, porque decían, bueno, pues es que no puede ser una ciencia desde el punto de vista en que pues no es una área de trabajo sometida a la experimentación y a la comprobación. Efectivamente que sí. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que efectivamente la criminalística es uno de los elementos interesantes e importantes como punto específico del resultado del trabajo, experimentar y comprobar. Es precisamente donde radica el hecho de tener elementos objetivos que permitan en un momento dado determinar las condiciones del hecho. El qué sucedió, el cómo sucedió, el cuándo sucedió, el dónde, el cómo, el con qué se dio ese hecho y sobre todo quién o quiénes pudieron haber participado en estos hechos, en este hecho o hechos delictivos. Es una de las características muy interesantes, precisamente por eso hoy día ya desde el punto de vista legal, jurídico legal, ya tiene un gran peso, lo que hace tiempo no tenía con el antiguo sistema. Hoy día con el sistema acusatorio adversarial, pues ya se tiene un gran peso y un gran o un alto porcentaje de valor en las pruebas periciales. Ya hoy día ya tienen gran relevancia las pruebas periciales, no es como antes, ¿verdad? Que pues podrían tener cierto peso, cierto valor, pero pues no eran muy consideradas. Tendría inclusive más valor o más peso la prueba pericial oficial, la que era generada y ofrecida por los servicios periciales de las instituciones de procuración de justicia. Hoy día ya estamos a la par, ya tanto las pruebas periciales ofrecidas por las mismas fiscalías y como los peritos propiamente contratados o peritos particulares contratados por las partes interesadas ya tienen un gran peso jurídicamente hablando, tienen el mismo valor, ¿verdad? Pero en sí ambas van a tener ya esa gran relevancia, tanto la condición de el valor de la prueba pericial. Precisamente por ello, porque hoy día se está demostrando o se ha ido demostrando que el trabajo de la criminalística, el trabajo bien interesante de la expertise, pues radica no solamente en lo que hace muchos años se manejaba y se decía, por ejemplo, por parte de un perito, que él determinaba o concluía alguna situación de acuerdo a su leal y saber entender. Ya no es así. Hoy día, y lo hemos comentado en otras cápsulas, hoy día ya no es el saber y entender. Hoy día es en relación al conocimiento técnico científico que envuelve a la habilidad de ese perito. Y hablaríamos entonces del perito de campo que hace un verdadero trabajo en el área en el área de hechos o de hallazgo, en el área de intervención, para hacer todo su proceso, todo su procesamiento de los indicios, de la localización, la búsqueda, la localización, la señalización, su fijación de los indicios, su descripción, sobre todo, un punto muy interesante, muy clave sobre el trabajo del indicio, que es la descripción, el empaquetamiento de ese indicio, el embalaje y el traslado o la instrucción para el traslado de estos indicios. Y por parte del laboratorio, pues obviamente pues es el análisis, el estudio de este mismo, que va a radicar precisamente en la aplicación de todos los procesos necesarios para hacer el estudio de este indicio y obtener un resultado específico. Llámese la relación con el hecho delictivo que se investiga o simplemente también descartar esa relación, porque muchas veces también puede haber elementos que hayan sido tomados como indicios, pero que a la hora de ser analizados en laboratorio, pues no llevan ninguna relación con este hecho. Se descarta. Pero ¿qué sucede cuando esos indicios efectivamente cumplen todas las características y a la hora del estudio, del resultado, efectivamente pues están relacionados con el hecho? Entonces, pues ya se le da el tratamiento para solicitarse como un elemento material probatorio y posteriormente como una prueba. Solicitarle al juez que efectivamente ese elemento pueda tener el peso o el valor como prueba.
ya será aceptado o no por el juez según sea la condición específica del criterio jurídico que éste adopte. Pero específicamente en el ámbito de la aplicación de las ciencias y de las disciplinas que coadyuvan con la criminalística, recordemos amigos que pueden ser cualquier ciencia, cualquier disciplina, cualquier arte, cualquier oficio que pudiera aplicar para coadyuvar en el desarrollo de la investigación que se llevará a cabo desde ese punto criminalístico en el punto que ocupe. Llámese dactiloscopía, llámese un asunto de hechos por cuestiones de tránsito terrestre, llámese una cuestión por robo, llámese una iniciación por homicidio, cualquier tipo de investigaciones en las que se requiera o de hechos en las que se requiera la intervención pericial y que este perito requiera la aplicación de una disciplina, una ciencia como coadyuvante para llevar a cabo el trabajo de la investigación criminalística, podrá echar mano de ella. Precisamente es algo que enriquece muchas veces a esta área de trabajo, esta llamada muchas veces disciplina o ciencia, la llamada criminalística. No así desde el punto de vista del hecho material, objetivo. Cuando, por ejemplo, en el caso, digamos, en el caso criminológico, que estaríamos hablando de una ciencia en la cual pues lleva a cabo el estudio del delito, el estudio del delincuente, el estudio de los factores que llevaron a cometer ese delito, el estudio de varios elementos diversos en materia para establecer el razonamiento del por qué se cometió el hecho. Sin embargo, estos elementos son denominados subjetivos. Diríamos que tiene un peso en el cual varía totalmente en relación a lo que es la criminalística, que la criminalística es totalmente objetiva. Pensemos ahí, es objetiva. Y en el caso de la criminología, los elementos resultados son subjetivos. Sin embargo, el trabajo tan relevante de la criminología o del perito criminólogo que debe de ser, que no se ha visto mucho en México todavía, es el hecho de la participación del criminólogo, que ya hablaremos en otras cápsulas, específica en cuestión a que el trabajo de este profesional pues va a radicar en tratar de establecer y convertir la parte subjetiva o todo el resultado subjetivo que se obtiene de sus estudios en un resultado objetivo para que el juzgador pueda tener los elementos muy concretos y poder establecer una determinación jurídica en relación a este sentir específico. Pero así de esa manera la criminalística, digamos, en este sentido objetivo, va a operar. Igual la criminología también va a echar mano de disciplinas y de ciencias adicionales para poder hacer su trabajo, como puede ser la psicología, puede ser la psiquiatría, puede ser la medicina, puede ser la neurología, algunas otras áreas, ¿no? Inclusive hasta las partes de las ciencias sociales, humanísticas, inclusive hasta las condiciones propias de ciencias exactas. Entonces, ambas en su momento van a determinarse en relación a la utilización de diversas ciencias o disciplinas que puedan ser coadyuvantes para lograr el resultado esperado. Bien amigos, entonces esa es una parte interesante. Abusados. La criminalística determinada entonces como una disciplina que ocupa fundamentalmente los conocimientos y métodos y técnicas de las ciencias naturales para el estudio del material sensible significativo, es decir, indicios relacionados con un hecho delictivo o delictuoso, o que se presume un hecho delictuoso. Y que estos en auxilio de la Procuración de Justicia para determinar el hecho material y establecer el o los posibles responsables. Definición establecida por el doctor Rafael Moreno González, y que en función de esto, acuérdense el punto muy específico, disciplina. Sin embargo, algunos otros ponentes de la criminalística, algunos otros investigadores de la criminalística, pues la han querido trasladar como una ciencia. Llámese disciplina o llámese ciencia, va a aplicar métodos, va a aplicar técnicas, va a aplicar conocimientos de las diversas ciencias naturales, para el estudio de los elementos o de los materiales o llamados material sensible significativo o llamado elemento material probatorio, indicio, evidencia, vestigios, es decir, cualquier elemento que en un momento pueda adquirir esa calidad para poder ser estudiado y poder encontrar una respuesta en relación a lo sucedido. Es la parte tan interesante que nos lleva el caso de las áreas de trabajo auxiliares o coadyuvantes de la criminalística. La criminalística no opera por sí sola, la criminalística no es una disciplina o ciencia absoluta
ni propia, es coadyuvante con otras ciencias y disciplinas, y que además requiere, decíamos, el apoyo y requiere los conocimientos de los métodos, de las técnicas, de las teorías ya establecidas en otras ciencias, en otras áreas de trabajo, para poder realizar un resultado esperado en una condición específica de una expertise. Es precisamente lo que le caracteriza a un criminalista, es lo que le va a caracterizar, el utilizar las metodologías, saber utilizar el método científico, los diferentes métodos que puedan aplicarse para el estudio del objeto que se lleve a cabo en cuestión. Por ejemplo, un método analítico, un método descriptivo, que puede utilizar un método inclusive, un método deductivo, inductivo, un método de la observación, todos los métodos que pudiera aplicarse también para poder llevar a cabo el estudio y el resultado esperado. Bien amigos, entonces en tiempo, recordemos el tiempo y forma que nos lleva a establecer finalmente una idea muy clara con respecto a la criminalística. La criminalística es una de trabajo tan interesante como otras áreas, como el derecho, como la medicina, como la antropología, como la arquitectura, como la ingeniería o las ingenierías. Es decir, todas las áreas tienen una esencia. Todas tienen una esencia y tienen son tan apasionantes el llevarlas a cabo, el practicarlas. La gente que estamos inmersos en el asunto de la criminalística, precisamente es donde vamos a buscarle y encontrarles esencia, la esencia del saber, del porqué de las cosas. Todo tiene una explicación. Acuérdense que pasa, inclusive un hecho muy curioso, que cuando la ciencia no le encuentra explicación científica, vamos, en ese sentido, entonces muchas veces se traslada a la explicación teológica, ¿no? O muchas veces al viceversa. Pero precisamente en la criminalística se dice que los criminalistas somos escépticos. Es decir, los criminalistas no podemos darnos el lujo de saber y de pensar que se trate de brujerías, que se trate de hechicería, que se trate de situaciones fuera de una condición natural. Aquí tenemos que ser objetivos, y si existe o no existe, nuestro trabajo es demostrarlo de manera material, de manera objetiva. Ese es el trabajo específicamente de la criminalística, ser objetivos, y el resultado siempre tiene que ser objetivo, nunca subjetivo. ¿Okay? Ese es el punto importante del resultado del trabajo de un criminalista, de la criminalística, el trabajo objetivo. Bien amigos, vamos a continuar más adelante con nuestras cápsulas en relación a estos temas. Vamos a vertir más adelante el tema de la criminología para que podamos vertir esta relación tan interesante que tienen ambas ciencias o ambas disciplinas. Bien amigos, si les gustó este video, denle manita arriba. Denle esa manita, compartan este video, denle like, ayúdenos a incrementar nuestros suscriptores, y un agradecimiento nuevamente a todos estos seguidores, y se despide de ustedes su gran amigo, el maestro Héctor Herrera. Gracias.